Jorge Luis Sierra Guzmán, a quien le damos la más cordial bienvenida, especialista en Fuerzas Armadas, seguridad nacional, seguridad interna, lavado de dinero, crimen organizado, en fin, un especialista en la materia. Jorge Luis Sierra, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Muy buenos días. Muchas gracias, si me oyes bien. Sí, aquí estamos, Violeta y yo, Jorge Luis, y sí te escuchamos bien. Jorge Luis, pues bueno, se dio esta captura y vaya mare magnum nacional e internacional, la captura de Nemesio Oseguera, más conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues mereció titulares nacionales e internacionales, eh, prácticamente de todo el planeta. Jorge Luis, ¿qué dimensión darle a este operativo y que además es un operativo del ejército mexicano, ¿no? Conjuntamente con las FIR, de una de estas fuerzas especiales de la Guardia Nacional, eh, que hoy ya lo confirmaron en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una unidad de fuerzas especiales del ejército mexicano, y estas fuerzas especiales de reacción inmediata, las FERI, que creó Luis Crescencio Sandoval en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues fueron las encargadas de llevar a cabo este operativo que terminó con el abatimiento del Mencho y algunos otros integrantes. ¿Qué dimensión darle a este evento que se llevó a cabo, que sucedió en México, Jorge Luis? Mira, Ernesto, ya había habido un antecedente parecido porque la misma organización criminal había suspendido, había bloqueado carreteras en cerca de 8 estados hace varios años, hace 5 años hizo lo mismo. Entonces, no es la primera vez que lo hace el cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en aquella ocasión no fue tan mediático el bloqueo y en esa ocasión sí lo es, también por el contexto mismo en el cual se realiza esta operación, que es el contexto de presión de Estados Unidos en el nuevo gobierno, y eso hace que esta operación pues haya llamado la atención de manera extraordinaria. Pero no es la primera vez que ocurre un enfrentamiento así, y no es tampoco la primera vez que el cartel Jalisco bloquea las carreteras del país de esa forma y ataca varios objetivos militares también. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Muy buenos días. Otra vez, ¿hace cuánto no te veíamos? Te vimos el día de ayer. Gracias por acompañarnos. Jorge Luis, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Veíamos y estábamos también aquí comentando, pues el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en varios países y ahorita tú nos dirás cuánto aquí haciendo un recuento entre 40 y 100 países en todos los continentes y pues está metido aquí dentro de nuestro país en varios negocios en la economía real, pero también dentro de la parte del capital ficticio, tiene control territorial, un control territorial importante, también tiene pues minería ilegal, está metido en la agricultura, en los servicios, en la hotelería, en la construcción, en varios. Y decíamos hace rato, una de sus fortalezas también es el sector financiero. ¿Qué es lo que está por venir una vez que han detenido a El Mencho, pues el líder del cártel Jalisco? ¿Todos estos otros negocios dentro del capital real y ficticio van a desaparecer? ¿O qué es tu balance y valoración de lo que estará por acontecer? Bueno, ahorita creo que sí estamos esperando dos tipos de respuesta. Una respuesta que puede ser la continuación de las actividades que hizo ayer el cartel Jalisco Nueva Generación, actividades de violencia, de amenazar con violencia en contra de civiles, donde quiera que estén, de bloquear caminos, incendiar autobuses, etcétera, y enfrentarse a las unidades del ejército. Entonces, eso puede continuar. Sin embargo, como ya lo ha dicho la presidenta, el control de las carreteras ha sido recuperado y ahorita ya no hay
hasta el momento, según lo dice la presidenta, ninguna carretera que haya sido bloqueada. Es decir, ya hay una presencia militar suficiente como para que esta ola de violencia haya sido de alguna manera contenida. Eso no significa que pueda desaparecer. Eso significa que puede haber una especie de reagrupamiento de las fuerzas del Cartel Jalisco Nueva Generación y entonces estas fuerzas logren pues recuperarse del impacto de haber perdido su líder, reorganizarse, nombrar un nuevo líder y continuar de la forma o quizá más violenta, porque es conocida como una organización hiperviolenta en el país. Sin embargo, puede haber otro camino, también otro escenario, Violeta, que puede ser el que a partir de la detención del líder principal y su asesinato o la muerte de este líder, haya un conflicto interno, hay un enfrentamiento interno entre diferentes fracciones que tenga interna la propia organización criminal. Entonces esto puede provocar también una ola de violencia, pero interna en algunas ciudades donde están los cuarteles generales de esa organización y se puede ver una segunda ola de violencia, pero más bien sería una ola de violencia interna, tipo la que está ocurriendo en estos momentos en Culiacán, Sinaloa, entre diferentes fracciones del cartel de Sinaloa que empezaron a combatir entre sí para apoderarse después de ese imperio que dejó el Chapo Guzmán y que después dejó, digamos, Ismael Mayo Zambada en Sinaloa. Entonces puede haber una segunda ola de violencia también así como la que está ocurriendo en Culiacán. Obviamente la violencia que fue capaz de realizar este cartel corresponde un poco también a sus capacidades, porque ellos han estado aprendiendo, han aprendido de la experiencia de Culiacán, de las dos experiencias que ha tenido el cartel de Sinaloa, provocando un caos en la ciudad, han aprendido de eso y han aprendido también, creo que ya tienen un historial de enfrentamiento con otras organizaciones que los ha hecho capaces de desarrollar una fuerza que rete a la violencia que tiene el Estado mexicano. Haciendo un análisis, Violeta, si me lo permites, de una especie de comparación de capacidades, creo que aun cuando esta organización haya desarrollado una capacidad de violencia muy importante, esa capacidad no se compara a la violencia profesional que puede ejercer el ejército y en particular las unidades de las cuales estaba hablando Ernesto, porque son unidades que han recibido también capacitación, son unidades que han recibido capacitación sobre todo de Estados Unidos y son unidades que me parece que tienen ahora, digamos, una integración mucho mayor de los antiguos grupos aeromóviles de fuerzas especiales que existieron en el pasado y que ahora están sufriendo una transformación. No han desaparecido, pero están sufriendo una transformación. Y el hecho de que la Guardia Nacional haya montado estas fuerzas especiales, eso significa que el propio ejército, las propias Fuerzas Armadas, han estado también aprendiendo y desarrollando sus propias capacidades, integrando un sistema de inteligencia que les permita identificar en dónde están los líderes y en qué momento es más conveniente hacer una operación en contra de ellos, ¿no? Ahora, en el largo plazo, creo que lo que vamos a ver posiblemente sea que surge otra nueva organización con el paso del tiempo, como ocurrió con el cartel Jalisco Nueva Generación, que fue una organización que nació, digamos, como una reacción ante la existencia de los Zetas, una división interna también en todos los carteles, y ellos lograron entonces aprender de su experiencia, pasaron desapercibido mucho tiempo hasta que después ya tanto las autoridades de Estados Unidos como las mexicanas empezaron a detectar que era una organización importante, pero así está ocurriendo históricamente el narcotráfico, sube mucho una organización, acaban con ella y surge otra porque el mercado de consumo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluido México también, no se ha terminado, no se ha acabado y sigue entonces habiendo una demanda muy importante que es un estímulo para la creación de ese tipo de organizaciones. Ya, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, ahorita que mencionas también al cártel de Sinaloa, y bueno, en algunos especialistas o que se presentan como especialistas en temas de narcotráfico o crimen organizado, señalan, es que era el líder del cártel más
importante del mundo, y es un golpe letal para el cártel Jalisco Nueva Generación. Em, y yo quisiera, si pudieras tú colocar en un balance las dimensiones que tenía el cártel de Sinaloa en comparación con el cártel Jalisco Nueva Generación. De pronto, no sé, y ahorita que retomo esto que nos recordabas, que a mí me había pasado de noche, que ya lo había hecho este tipo de bloqueos carreteros, de ataques o incendios en algunos lugares. Es cierto que el cártel Jalisco no es la vez primera que lo hace, y no sé si entonces se está magnificando mucho la captura del Mencho, lo que está sucediendo con el cártel Jalisco Nueva Generación. eh, c- ¿Cómo colocar la diferencia y la dimensión de un cártel y de otro? Porque me parece que el cártel de Sinaloa tenía una dimensión muchísimo mayor. No sé cuál es tu apreciación sobre eso. Sí, efectivamente, tienes razón. Primero habría que, digamos, como que evaluar muy bien cuál es la naturaleza de esta organización del Cartel Jalisco Nueva Generación, porque el hecho es que sí, efectivamente, ha sido el cartel que en esos momentos, en esa coyuntura, tiene la presencia territorial más extendida en México. Eso sí, ahora tiene también ese cartel una presencia muy importante en el norte de Ecuador, porque el cartel supo, digamos, aprovechar, y eso es algo que lo ha distinguido, ha sido aprovechar, digamos, que los gobiernos, tanto de México como de Colombia, han estado combatiendo y debilitando a las organizaciones principales que en ese momento estaban, digamos, predominando en el mercado de tráfico de drogas. Y cuando ocurre un debilitamiento, como ocurrió con las FARC en Colombia, entonces, pues el cartel de Sinaloa aprovechó para unirse con varias organizaciones en Ecuador para abrir rutas en Ecuador. Pero cuando se vino otra ola también de pues, represiva por parte del gobierno colombiano hacia los carteles, entonces el cartel Jalisco Nueva Generación aprovechó para vincularse con otras organizaciones, otros grupos criminales ecuatorianos, para entonces abastecerse de las drogas que está el cartel Jalisco transportando a Estados Unidos. Recientemente, yo creo que los 6 años del gobierno de López Obrador fueron años en los cuales el gobierno se dedicó de manera sistemática a estudiar al cartel de Sinaloa y empezar a destruir sus círculos de seguridad. Empezaron, digamos, deteniendo, arrestando y en algunos momentos también eliminando a algunos de los cuerpos de seguridad que rodeaban a los narcotraficantes principales. Y de hecho lograron entonces aislar tanto a Chapo Guzmán como a Ismael Mayo Zambada. Lograron aislar de tal forma que lograron pues la detención y luego la extradición de ambas personas. Entonces ya digamos lo que queda del cartel de Sinaloa pues es una serie es una atomización de organizaciones y que ahora están en disputa entre sí. Alguna parte de esos grupos atomizados se han estado uniendo con el cartel Jalisco Nueva Generación. Por eso es que los dos carteles juntos ampliaron su presencia a nivel nacional y los hizo una organización todavía como mucho más, con un reto mucho más grande para el Estado mexicano. Entonces creo que lo que estamos viendo ahorita en el cartel Jalisco Nueva Generación es que ellos han logrado unas alianzas con una fracción del cartel de Sinaloa y con otras pequeñas unidades delictivas que están distribuidas tanto en el estado de Guanajuato como en Michoacán, en Guadalajara, en Jalisco, en toda esa zona occidental que tiene el país. Y eso es lo que ahora estamos conociendo como el cartel Jalisco Nueva Generación. En 2015, efectivamente, ocurrió cerca de 50 bloqueos de autopistas en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato, y este cartel demostró que tiene la capacidad de hacerlo en menos de hora y media. En hora y media lograron eso, justo como lo hicieron ahora.
Entonces, ya había habido esa experiencia y eso ocurrió a partir de que unidades del cartel Jalisco Nueva Generación derribaron un helicóptero Cougar del ejército mexicano, porque ahí empezaron a emplear pues, dos tipos de armas principales, un fusil tipo Barrett calibre 50 y lanzamisiles tierra-aire, que lograron derribar un helicóptero, pero a partir de ahí nunca más volvieron a derribar helicópteros del ejército. Fue una única vez, una primera vez y única vez que lo pudieron hacer. Entonces eso habla también de que el ejército mexicano pues sea preparado tanto táctica como estratégicamente para evitar nuevos derribamientos de naves, de helicópteros. Entonces, esto es lo que estamos comentando ahorita. El cartel de Jalisco, Nueva Generación y las facciones rivales que están en Ecuador siguen estando combatiendo, y de ahí la violencia que hay en Ecuador, siguen estando combatiendo en México. Eso es, digamos, de alguna manera su efectividad. Ya el gobierno de Estados Unidos ha estado atacando la parte financiera de esas dos organizaciones a través de las leyes de congelamiento de los bienes que ellos puedan tener en Estados Unidos. Sin embargo, digamos, faltará una acción internacional mucho más grande como para poder ahogar o estrangular financieramente a esa organización, porque sí, efectivamente, pues ha sabido también invertir e iniciar procesos de lavado de dinero en México y en otros países también. Gracias, Jorge Luis. Pues ese es todo un tema, decíamos, ¿no? Si realmente se podrá algún día frente a esta fortaleza financiera, por ejemplo, pues están participando en criptomonedas ya también desde hace un tiempo estos grupos del crimen organizado, pero en específico el cártel Jalisco o en toda esta banca offshore, ¿no? También donde ellos tienen también las inversiones y toda esta red también financiera en varios países, que eso hace también muy difícil realmente lograr un desmantelamiento a profundidad. Pero bueno, es todo un tema. Gracias que lo estás poniendo también aquí. Jorge Luis, yo quisiera preguntarte sobre estas declaraciones que hubo por parte de los Estados Unidos, ¿no? Que ellos proporcionaron, pues, y apoyaron con la inteligencia para que pueda darse la captura de Nemesio Oseguera. ¿Cuál es tu valoración de estas declaraciones que hace Estados Unidos y qué mensaje se le está enviando también con esta detención al presidente de los Estados Unidos, que ha estado insistiendo, Donald Trump, que ha estado insistiendo que estos grupos del crimen organizado son pues terroristas y que ellos controlan, ¿no? También aquí el territorio nacional, y las otras declaraciones, pues que él había dicho en algún momento, pues nosotros vamos a avanzar también vía terrestre hacia para capturar a estos grupos del crimen organizado. ¿Qué decir sobre estos elementos, Jorge Luis? Lamentablemente, Violeta, es una realidad que en ese gobierno de la administración de Donald Trump sí hay una intención de intervención muy fuerte que incluye, digamos, la posibilidad cercana, ahí está, y está claramente comprendida por el gobierno mexicano, de utilizar la fuerza de manera unilateral dentro del territorio nacional. Entonces, eso sí es una posibilidad también, me parece como muy grave, porque podría significar un escalamiento del conflicto, podría significar que la zona de la frontera donde podrían, digamos, entrar tropas terrestres o en el mismo espacio aéreo, pudieran entrar, digamos, aeronaves estadounidenses armadas y pudieran disparar contra blancos en Michoacán, o blancos en Jalisco, blancos en otros estados, en Guanajuato, y eso podría provocar realmente un escalamiento del conflicto, porque lo que menos quiere México es que ocurra una acción unilateral. Está abierto, como ya lo hemos visto en los últimos meses, a una cooperación y un intercambio de información, pero que no está abierto a que haya una presencia directa de las Fuerzas Armadas, como sí ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, o sí ha ocurrido en otros países, donde hay fuerzas unidades binacionales que han estado operando. Y en México lo han habido, Violeta, sí han habido operaciones binacionales, solamente que, digamos, con la presencia de oficiales de inteligencia, oficiales de las Fuerzas Armadas o oficiales de los grupos de seguridad
estadounidenses desarmados en el país. Entonces eso sí ha implicado que ha habido cuerpos de asesores que están, digamos, de alguna manera colaborando con unidades mexicanas, pero están desarmados. Lo que quiere Donald Trump es utilizar su fuerza armada para combatir a los narcotraficantes y eso podría significar un escalamiento mucho mayor, porque entonces sí, los narcotraficantes mexicanos, ya sin la preocupación de que el gobierno de Estados Unidos los haya declarado como terroristas, porque ya están declarados como terroristas, entonces sí pasan a efectuar, digamos, una estrategia terrorista de gran escala, precisamente contra personal civil, contra agentes, contra personas en las calles, contra ciudadanos de Estados Unidos que viven en México. En México existen pues, cerca de 1 millón, más de 1,5 millones de personas, a menos es lo que se sabe hasta el momento, tanto personas que tienen una visa o que son residentes permanentes o que se han nacionalizado mexicanos, como otros que pueden ser también los migrantes digitales que se han estado ubicando de manera indocumentada en varias zonas del país. Entonces hay zonas muy particularmente, sobre todo en Jalisco y en Guanajuato, Violeta, donde viven comunidades de estadounidenses muy concentradas que son las que podrían estar en riesgo en caso de que el cártel de Jalisco Nueva Generación pase de terrorismo muy grande. Entonces, de aquí es un dilema muy grande, sobre todo porque estamos viendo las consecuencias del empleo indiscriminado de la fuerza militar contra el narcotráfico, que no ha logrado resolver el problema y al contrario, hemos visto que el problema se está agravando cada vez más, se está volviendo un problema internacional. No hay ninguna forma de combatir nacionalmente ese fenómeno porque este fenómeno está digamos, involucrando muchas naciones al mismo tiempo, muchos países al mismo tiempo, y no se puede atacar de un solo país. No se puede acabar con el tráfico de drogas en Estados Unidos atacando o bombardeando los objetivos en México. No, no puede haber, eso sería realmente algo demasiado ilusorio, ingenuo, pensar que de esa forma se puede lograr una solución. No se va a poder lograr así. Entonces, me parece que a partir de ahí sería muy, muy evidente la necesidad que es repensar en el largo plazo, corto, mediano y largo plazo, este conflicto para tratar de sentar las bases desde ahora de una especie de combate con todos los elementos del poder nacional, no solamente los militares, como tú lo bien has señalado, también los económicos. También hay que desplegar toda la capacidad de inteligencia financiera que puede tener México para detectar dónde están exactamente los fondos que está lavando el cartel, esos carteles, atacarlos al mismo tiempo en una cooperación internacional con otras agencias que están realizando inteligencia financiera, mantener la inteligencia eh, en contra del narcotráfico, mantenerla, porque eso ha dado resultados y creo que esta operación fue el resultado de una operación de inteligencia previa que logró detectar a la presencia del líder principal de esta organización en un punto de Jalisco muy específico. Entonces podemos ver que hay una capacidad de inteligencia desarrollada ahí que ha sido también potenciada por la misma entrega y colaboración que ha habido con Estados Unidos. Entonces, esa cooperación ha dado frutos, digamos, temporales, frutos, digamos, en ese momento importantes como es este, pero estaría por verse si esa cooperación con la misma estrategia de uso predominante de la fuerza militar puede seguir dando resultados en el futuro. Y desde mi punto de vista, leyendo lo que ha pasado en el pasado, lo que ha sucedido en el pasado inmediato, esa estrategia ha dado ya sus meses de agotamiento porque lo que está generando es violencia. Es decir, cuando hay una detención así, o la muerte de un narcotraficante, ahora estamos viendo que quien está pagando todo eso pues es la gente. Es la gente que quiere tomar su avión o quiere transportarse de una ciudad a otra. Eh, Esto originó que muchas aerolíneas en Estados Unidos cancelaron sus vuelos hacia Jalisco y Michoacán. Han cancelado esos vuelos, no hay vuelos en estos momentos, hasta nuevo aviso. Eso motivó que el gobierno de Estados Unidos pidiera a todos los ciudadanos de Estados Unidos que están en México, particularmente en esos estados, que se resguardaran en donde quiera que estén,
que no salieran a las calles. Entonces sí implica esto una diferencia marcada con lo que ocurrió en 2015 por todo el contexto, Violeta. Ya, Jorge Luis Sierra Guzmán, pues muchísimas gracias, Jorge Luis, por darnos pues esta lectura, ¿no? Estos otros elementos que nos parece que es importante no perder de vista y darle la justa dimensión a un operativo como estos, colocar también el papel de las Fuerzas Armadas, el papel del gobierno de los Estados Unidos en su justa dimensión, nos parece razonable también, porque bueno, también las Fuerzas Armadas en México también pues tienen ya una experiencia bastante amplia y tienen además un aparato de inteligencia mucho más sofisticado del que muchos pueden imaginar, Jorge Luis Sierra Guzmán. Así que pues estaremos dándole seguimiento a este y otros temas relacionados también con Fuerzas Armadas. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Jorge Luis, y seguimos al habla. Igualmente, saludos a la audiencia. Muchas Gracias, gracias, Jorge Luis. Buen día. gracias. Gracias.